Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos como invitado al profesor Omar Francisco Díaz Antúnez, que nos va a hablar sobre R-Exams, evaluación escrita en el aula moderna. Muchas gracias, profesor Omar, por aceptar la invitación y adelante. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Eh, y la sesión de hoy va a ser sobre R-Exams, en particular, voy a dar algunos ejemplos sobre cómo se generan algunos ejercicios con este paquete de exams. Ujú. Y bueno, primero me confirman si pueden ver mi pantalla bien, por favor. Sí, Sí, perfecto. sí, Se ve gracias. bien, se ve bien. Muy bien. Primero vamos a hablar un poquito de la evaluación escrita, después voy a platicarles un poquito de lo que es la herramienta R-Exams y al final les voy a dar algunos ejemplos de ejercicios generados en exams de manera estática y vamos a ver pues cómo se pueden generar tanto para PDF como para Moodle. ¿M? Y bueno, lo primero es que la educación actual ya no ocurre solamente en el salón de clase, ya tenemos muchísimos elementos que no son solo el salón de clase para evaluar, para trabajar con nuestros alumnos, especialmente después de la pandemia. Tenemos plataformas como Moodle, Teams, Google for Education. También podemos dar nuestras clases a través de Zoom, Meet y otras herramientas. Ya no es solamente estar trabajando en el salón. Ujú. Y pues un elemento muy importante para la educación actual, pues es el uso de tecnologías. Actualmente tenemos tecnologías que nos ayudan a manejar la evaluación de los alumnos, que nos ayudan a trabajar para generar ejercicios, para aplicar exámenes, tareas, incluso también para nuestras clases a través de presentaciones o a través de algunas animaciones o similares. Entonces, pues la tecnología también es una parte importante de la educación actual. Ujú. Y también nos enfrentamos, por otro lado, a grupos que cada vez son más numerosos y son más diversos en distintos ramos. Por ejemplo, son más diversos en cuanto al nivel de conocimiento, también son más diversos en ritmos de aprendizaje o en los contextos de cada uno de nuestros alumnos. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta nosotros como profesores a la hora de evaluar, en particular de evaluar de forma escrita. Ujú. Y bueno, algunas de como implicación de las cosas de arriba, pues nosotros como profesores necesitamos cada vez una mayor eficiencia para poder gestionar a nuestros grupos, especialmente porque muchos de nosotros hemos trabajado con muchísimos alumnos, tenemos 30, 50 o 100 alumnos a los que hay que evaluar y muchas veces eso pues se nos dificulta. Y pues actualmente lo que necesitamos para tener una mejor eficiencia, pues es generar procesos que sean escalables, reproducibles, y en este caso van a estar apoyados por herramientas digitales, R-Exams, de paquete de R. Y algo importante es que no debemos sacrificar nada del rigor académico. Debe de ser una herramienta que nos permita tener el control de lo que nosotros queremos evaluar para a nuestros alumnos. Y bueno, ¿cuáles son los principales retos que tenemos actualmente? Pues el primero es diseñar instrumentos que evalúen lo que nosotros queremos, pero que además sean rigurosos, eh, que no sean tan aleatorios. Por ejemplo, muchas veces, y más con la inteligencia artificial, podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos genere 10 versiones de un examen de 10 preguntas, pero muchas veces, y si no hacemos los prompts de forma correcta, pues estos exámenes pueden tener preguntas cuya dificultad varíe mucho unas de otras o que tenga problemas que sean demasiado diferentes unos de otros. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda mucho para generar algunos tipos de exámenes, pero cuando queremos diferentes versiones de una misma tarea o de una misma prueba, pues necesitamos que esas versiones sean equitativas, tengan más o menos el mismo nivel de dificultad y que también sean accesibles a todos nuestros alumnos y que estén diseñadas en función de lo que nosotros hemos enseñado, vaya, les hemos mostrado a nuestros alumnos en clase. Ujú.
Y bueno, aquí pues la garantía de generar una equidad en la evaluación es algo importante y es algo que nos permiten pues muchas herramientas como aplicaciones de látex como Xsheets, MS Choice y similar. Y bueno, generar versiones equivalentes también nos ayuda a nosotros como profesores para reducir la copia de los alumnos, que es uno de los principales problemas con los que actualmente nos enfrentamos. Y aquí pues también entra mucho la inteligencia artificial, que no importa qué clase de evaluación o trabajo dejemos a nuestros alumnos, si ellos tienen acceso a la inteligencia artificial, pues seguramente podrán hacerlo sin aprender nada, directamente preguntándole a la inteligencia artificial. Entonces, pues generar diferentes versiones para que nuestros alumnos trabajen en clase nos ayuda bastante, especialmente nos ayuda a centrar, a que los alumnos centren su pregunta en el cómo se hace y no en qué está haciendo mi compañero de al lado para copiarle y nada más cambiar por allí a lo mejor algún valor o algún número de lo que está haciendo mi compañero. Y otro punto importante es la de reducir la carga de calificación. RXAMS tiene un módulo que se llama NOPS que nos permite calificar de forma muy rápida. Desafortunadamente, yo ahorita no les voy a hablar de él, pero también este paquete del cual vamos a estar viendo tiene herramientas que nos permiten evaluar de forma más eficiente y las evaluaciones escritas que hagamos a nuestros alumnos. Y yo creo que el punto más importante, siempre que estamos evaluando de forma escrita, es la retroalimentación. El que nuestros alumnos tengan una retroalimentación inmediata de lo que sea que están haciendo es algo muy importante. Desafortunadamente, como tenemos grupos muy grandes, digamos un grupo de 30 o 40 alumnos, dar retroalimentación personalizada a cada uno de ellos es muy difícil. Eso es algo que en lo que nos podría ayudar, por ejemplo, pues la inteligencia artificial, ahí sí nos puede ayudar muchísimo. Pero si yo quiero brindar una retroalimentación general a todo el grupo, pues puedo incluirla dentro de la parte de la evaluación. Una vez que ellos tengan o hayan terminado su examen o su tarea, yo puedo brindarles a través de algún medio, ya sea algún archivo en Moodle o algún PDF, una retroalimentación para que ellos vean cuáles eran las respuestas correctas y los desarrollos o las ideas que estaban detrás de su evaluación. Y bueno, esto principalmente para nosotros como docentes es algo importante, el asegurarnos de que las evaluaciones que hagamos, si son diferentes unas de otras, pues sean evaluaciones que tengan, que sean reproducibles, que estén bajo nuestro control. Particularmente queremos que sean transparentes y trazables. Queremos herramientas que podamos estar utilizando una y otra vez y de las que tengamos un control sobre cómo se generan estos ejercicios. Esto pues nos permite o nos da la idea de pasar de evaluaciones estáticas a evaluaciones dinámicas. Ujú. En particular, las evaluaciones estáticas, que son las que normalmente aplicamos, bueno, las que muchos de nosotros aplicamos a nuestros alumnos, son un solo examen que le aplicamos. eh, y pues lo tenemos que hacer de manera manual, ya sea en Word, en LaTeX o incluso en Moodle. Y normalmente nos ponemos a calificarlo de forma manual también. Y estos tienen una desventaja que es la retroalimentación tardía. Tenemos que dejar que evalúen y a lo mejor una o dos clases después de esta evaluación es cuando resolvemos los exámenes o cuando les brindamos pues esa retroalimentación que los alumnos necesitan. Y otro problema de la evaluación estática es que no tenemos mucho análisis estadístico, no sabemos muy bien en qué temas les está yendo peor o mejor a nuestros alumnos. En cambio, cuando trabajamos con exámenes dinámicos, podemos tener versiones múltiples, tantas como querramos generar. Estas se van a generar de manera automática y a través de otras aplicaciones, como pueden ser aplicaciones de Python o en el caso de RExams, a través del paquete NOPS, podemos obtener una calificación automática
Si nosotros generamos nuestros exámenes para algunas plataformas educativas como Moodle, pues ahí también tenemos una calificación automática e inmediata de lo que sea que estemos evaluando con nuestros alumnos. Y también tenemos una retroalimentación inmediata después de terminar los ejercicios. Por ejemplo, en Moodle ya tenemos, podemos activar la opción de que los alumnos vean cuáles eran las respuestas correctas y cuáles eran las opciones. Y en el caso de tener una evaluación escrita en formato PDF, podemos generar una versión de nuestra prueba para que apliquen nuestros alumnos y una versión que contenga todas las respuestas y desarrollos, que contenga esa retroalimentación para ellos y hacérselas llegar pues a través de correo, de alguna red social o de alguna plataforma educativa a nuestros alumnos para que puedan ir revisando pues cuáles fueron sus aciertos y cuáles fueron sus errores. Y aquí además tenemos otra cualidad importante que es la de poder analizar el desempeño de nuestros alumnos. Una vez más, tenemos si calificamos a través de herramientas complementarias como NOPS, nos dice cuántos alumnos tuvieron respuestas correctas en el área de álgebra, en el área de geometría o alguna otra que nosotros estemos evaluando. Y esto nos va a permitir saber en qué debemos centrar más nuestros esfuerzos en la clase. Recordemos que algo importante que nosotros queremos como profesores es no hacer más trabajo, sino centrar bien el trabajo que estamos haciendo y diseñarlo mejor para que nuestros alumnos puedan solventar aquellas deficiencias o aquellos problemas que tengan. Y en ese sentido, pues tener un análisis del desempeño de nuestros alumnos, pues es una tarea muy importante. Muy bien. Durante esta sesión yo voy a trabajar con dos perfiles de salida, que es el examen en formato PDF para presentar, para aplicar de manera presencial y los exámenes en Moodle, pero la herramienta RxAmps pues, nos permite generar eh, pruebas en otras plataformas. Más adelante hablamos de ellas. Particularmente, pues tenemos aquí algunas ventajas y desventajas de cada una de ellas. En el caso de querer aplicar pruebas en formato PDF, pues es un documento estático, pero además tenemos un diseño tipográfico profesional. Particularmente, pues tenemos LaTeX, especialmente pues para los profesores que impartimos materias como matemáticas, física, química y similar, incluso para otras materias como música, ¿no? LaTeX pues, nos permite generar nuestras ecuaciones, nuestros pentagramas y algunas otras imágenes de forma muy profesional, que tengan muy buena presentación. Pues los PDFs se aplican de manera presencial y aquí normalmente los evaluamos de forma manual, aunque si generamos cierto tipo de preguntas, como son las preguntas del tipo de respuesta única, las single choice o las multi choice, pues podemos calificarlas a través de algunos programas. Y bueno, normalmente tampoco tenemos una analítica integrada, al contrario que las evaluaciones en Moodle, que son en línea, que se pueden integrar en diversas plataformas educativas y que son ideales para la aplicación remota, pero además también nos permite generar ejercicios para que nuestros alumnos vayan practicando y lo puedan hacer de manera individual, sin centrándose en aquellos problemas que les interesen más. Ujú. Además, aquí tenemos bancos de preguntas que son reutilizables y se califica de manera automática e inmediata y podemos tener pues nuestros reportes estadísticos de manera automática. Ujú. Muy bien. Entonces, lo importante de la evaluación dinámica pues es, eh, en este caso, cómo diseñamos este, preguntas que funcionen para ambos formatos y cómo generamos múltiples versiones equivalentes
No es solamente cambiar un número, tenemos que asegurarnos que pues estas versiones tengan las mismas cualidades, las mismas propiedades. Por ejemplo, si yo en caso que imparto matemáticas pongo un sistema de ecuaciones, pues me gustaría que todas las respuestas fueran, por ejemplo, números enteros o que hubiera alguna que combinara enteros con fracciones o similares. Entonces quisiera que todos mis alumnos tuvieran versiones equivalentes y pues mantener pues nuestro rigor académico, ya sea de forma presencial o de forma virtual. Ujú. Entonces, la pregunta central de esta parte sería, pues, ¿cómo automatizar la evaluación sin sacrificar ni la calidad, ni la transparencia, ni la trazabilidad de las pruebas que nosotros estemos diseñando para nuestros alumnos? Ujú. Y bueno, aquí es donde tenemos el paquete exams de R. ¿No? Bien. R-Exams es un paquete de R y este nos va a permitir generar evaluaciones a partir de bancos de preguntas. Esto además nos va a permitir integrar código, ya sea en LaTeX o en Markdown. Ujú. LaTeX pues es más recomendable para pues áreas para materias como matemáticas, física o química. Sin embargo, pues para algunas otras materias, como puede ser historia, español, pues a lo mejor es más recomendado trabajar con el lenguaje de marcas, con Markdown. Además, Exams nos permite generar, pues, varias muestras de la misma pregunta que tengan valores que se generen de manera aleatoria y esta manera aleatoria es uniforme dentro de los parámetros que nosotros establezcamos. Es decir, podemos asegurarnos de que todos van a tener más o menos las mismas propiedades, todas nuestras preguntas van a tener más o menos las mismas propiedades. Además, Exams no solamente nos va a permitir generar las pruebas para nuestros alumnos, sino que nos va a permitir generar una segunda versión que contenga todas las soluciones y toda la retroalimentación que nosotros querramos dar a nuestros alumnos. Ujú. Y la cualidad que considero que es la más importante de Exams es que nos va a permitir, con una misma batería de preguntas, eh, exportar nuestros resultados a, a distintos formatos, ¿no? Eh, en particular a PDF y algunas plataformas educativas como Moodle. Bueno, RXAMS nos permite exportar de forma nativa y sin problemas a las plataformas que tengo aquí. Y hay algunas más, pero estas son las más famosas. Tenemos a Moodle, tenemos Blackboard, Canvas, OpenOLAT, Ilias. En la parte de plataformas educativas, en la parte de documentos, pues podemos exportar a PDF, podemos exportar a HTML, a los documentos en Word o a los documentos abiertos, los documentos de formato abierto. Y todo eso lo podemos hacer con una misma batería de preguntas. Nosotros diseñamos una pregunta y esa misma pregunta la podemos exportar a cualquiera de todos esos formatos, ¿no? Eh, como les mencioné, en este caso particular yo me voy a centrar tanto en PDF como en Moodle, pero las mismas baterías de preguntas, las mismas preguntas que tengamos, pues las podemos exportar a cualquiera de los otros este, formatos sin necesidad de hacer cambios en ellos, si acaso el de generar alguna plantilla para poder exportarlos. Muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos para trabajar con exams? Bueno, pues lo primero es necesitamos R. R pues va a ser la aplicación que nos permita generar los datos, las soluciones y el que además nos va a permitir exportar a las diferentes versiones. Yo ahorita voy a trabajar con RStudio. No es necesario, pero creo que es un buen IDE para poder hacer de manera práctica todos los ejercicios, las baterías de preguntas y para poder exportarlos de forma bastante amigable. Y necesitamos
cualquiera de las siguientes dos opciones. Por un lado, saber algo de LaTeX para generar pues nuestras ecuaciones, nuestros diagramas, nuestras figuras, o bien un lenguaje Markdown, que en ambos casos vamos a obtener más o menos el mismo formato de salida. Lo recomendable, como siempre, pues es utilizar o aprender a utilizar LaTeX, al menos en formato básico. Sin embargo, pues Markdown pues es un lenguaje bastante ligero, bastante accesible, que muy probablemente muchos de ustedes hayan trabajado. Se trabaja, por ejemplo, en Jupyter o plataformas similares. Ujú. Y es mucho más sencillo que LaTeX. Podemos trabajar con cualquiera de estos dos formatos. Bien. eh, en exams existen diferentes tipos de preguntas. Yo ahorita solo me voy a centrar en las más comunes y las más famosas, que son no solo las más comunes y famosas para exams, sino que también lo son, por ejemplo, para Moodle. La primera de ellas son las respuestas del tipo NUM, que son pues aquellas preguntas que requieren una respuesta numérica. Ujú. Y en este caso, la importancia es que no solamente es un número el que vamos a pedir como respuesta, sino que también podemos adjuntar una cierta tolerancia. Esto es especialmente importante para materias como física, en la que pues muchas veces los alumnos tienen que hacer cuentas con algunos decimales, por ejemplo, con el valor de la gravedad. A veces lo usan 9.8, 9.81 y eso puede generar pues pequeños errores. Nosotros podemos hacer que nuestras preguntas tengan una tolerancia. Así, si la respuesta correcta es 48.5, pues que también acepte respuestas que estén 2 o 3 décimas por arriba o por abajo. Eh, el siguiente tipo de preguntas es las preguntas de opción múltiple. Aquí tenemos dos tipos de preguntas, que son la single choice y la multiple choice. Las single choice son preguntas de opción múltiple, pero tienen la cualidad de que dentro de todas las opciones solamente existe una respuesta correcta. En cambio, en las preguntas del tipo M-choice, tengo varias respuestas que pueden ser correctas. Ujú. Eh, y bueno, nos va a permitir, nosotros pues tenemos que seleccionar algunas de ellas. También tenemos preguntas del tipo texto corto, que son las de cadena. Y estas pues son preguntas que admiten una respuesta en un texto, como dice el mismo formato, es un texto corto. También existen preguntas que nos permiten textos muy largos. Sin embargo, pues estas son un poquito más avanzadas y a lo mejor pues podríamos hablar de ellas en alguna otra ocasión. Y finalmente tenemos un último tipo de preguntas, que son las preguntas del tipo close. Las preguntas del tipo close, estas son preguntas que integran diferentes tipos de otras opciones. Por ejemplo, una pregunta del tipo close puede tener una parte donde el alumno tenga que responder algún valor numérico, y puede obtener otra parte en donde el alumno tenga que responder con un texto corto o con una serie de opciones, ya sea que tenga una respuesta correcta, la single choice, o varias respuestas correctas, las multiple choice. Estas, por ejemplo, son preguntas que yo recomiendo mucho o que he visto mucho, pues en materias como literatura, historia y similares. Ahora, ¿cómo generamos eh, estas diferentes preguntas? Bueno, estas preguntas las vamos a generar con 4 partes. La primera de ellas es un bloque de código en R. Aquí es donde nosotros pues vamos a ir generando los valores aleatorios, los posibles cambios, no solamente cambios numéricos, sino cambios, por ejemplo, de la pregunta que le vamos a hacer a nuestros alumnos, del enunciado. A lo mejor queremos presentarle una imagen de entre 4 o 5 de ellas, y esa parte de aleatoriedad pues la vamos a generar en bloques de código o chunks. Ujú. La segunda parte de nuestro problema es el entorno question.
Este va a ser la parte que contiene el ejercicio, todo el enunciado del ejercicio, y aquí es donde pues ya podemos trabajar con LaTeX o con Markdown. Después tenemos otro entorno, que es el entorno Solution, y aquí es donde nosotros vamos a escribir la respuesta correcta y vamos a escribir la retroalimentación que nosotros queremos brindar a nuestros alumnos. Como su nombre dice, también nos va a permitir esta versión de Solution también es importante porque si nosotros queremos calificar de manera automática, pues la podemos utilizar o vamos a utilizar este entorno. Y finalmente, lo que es la metainformación. La metainformación, pues es una información que se va a pasar al programa R y que nos va a decir, pues, el tipo de pregunta, la respuesta, qué tolerancia hay. Si nosotros vamos a exportar nuestras pruebas a Moodle, pues, en qué categoría queremos que aparezca o qué etiquetas queremos que aparezca, ¿no? Muchas veces en Moodle nosotros queremos hacer un examen de álgebra y pues sabemos que dentro de los buscadores de preguntas en Moodle, pues tenemos justamente etiquetas, ¿no? A lo mejor yo quiero hacer un examen de geometría, pues yo puedo buscar geometría dentro de mi banco de preguntas y Moodle me muestra todas las preguntas que tengan esa etiqueta. Bueno, pues todos esos elementos se agregan en lo que se conoce como la metainformación de la pregunta. Es decir, nuestras preguntas se ven de esta forma. Tenemos una generación de datos o chunks, que es completamente opcional. Después tenemos nuestro segundo bloque, que son el, el entorno question, que es donde nosotros comenzamos a escribir pues, el enunciado de nuestra pregunta. Y un entorno opcional, que es el de las soluciones, si nosotros queremos pues generar una versión con soluciones o una versión para poder calificarla más adelante, pues utilizamos este. Y la metainformación. De la metainformación solamente es obligatorio escribir dos cosas. Por un lado, Xtype, que es qué clase de pregunta estamos haciendo, ya sea una de cadena, de una tipo num, close, single choice, multi-choice, etcétera, etcétera. Y el otro entorno, elemento de la metainformación obligatorio es la solución de ese ejercicio. Pero hay otros elementos que podemos agregar en metainformación y los únicos dos elementos que son obligatorios es nuestro bloque de la pregunta y nuestro bloque de metainformación con estas dos partes, estos dos elementos. Algunos otros elementos que están en la metainformación son xname, que es un nombre corto para generar pues, nuestros exámenes, ya sea en R o en Moodle. Xtitle, que es un identificador en Moodle. Este solamente nos sirve, pues, si nosotros queremos exportar nuestras preguntas a esta plataforma, aunque también funciona en Blackboard y en Lilas. No he tenido la oportunidad de probarlo en Canvas, en OpenOLAT o en alguna otra. Ujú. Exception, que es la sección en donde nosotros queremos poner nuestro ejercicio en Moodle para que lo haga de manera automática. Muchos de ustedes pues tendrán, si trabajan con Moodle, pues tendrán sus diferentes categorías. A lo mejor tienen una categoría de álgebra y luego tienen una categoría de probabilidad y una de estadística. Bueno, pues lo que hace Exception es que manda directamente la pregunta a la categoría que nosotros le indiquemos. Bueno, Xsolution, que es el campo que contiene la solución correcta de nuestro ejercicio. En el caso de que haya una pregunta numérica, Xtol, pues es la tolerancia que nosotros queremos marcar en las preguntas, hasta dónde estamos dispuestos a aceptar que la pregunta esté bien o esté mal, a partir de, pues bueno, un intervalo alrededor de nuestra respuesta correcta. Y si nuestra pregunta es una pregunta del tipo close, necesitamos una metainformación especial que es xclose etype.
Y esto es porque como las preguntas close pues tienen diferentes formatos, a lo mejor una primer parte de la pregunta es numérica, otra es de opción múltiple, otra es de una palabra que tienen que complementar nuestros alumnos. Bueno, pues nosotros tenemos que indicarle qué tipos de subpreguntas, digamos, son las que están en nuestra pregunta principal. En el caso de que nosotros querramos además agregar una puntuación a nuestra pregunta, pues tenemos otra opción que es Xpoints. Xpoints, si no lo ponemos, lo que va a hacer es asignar un punto a cada una de las diferentes preguntas que hagamos. Y finalmente, Xshove, este comando nos permite, eh, digamos, revolver las opciones múltiples de las preguntas que tienen nuestros alumnos, aunque también es un comando que podemos utilizar dentro de las preguntas generadas. Bien, vamos a ver algunos ejemplos porque, bueno, todo esto a lo mejor verlo pues no nos dice mucho, no nos dice casi nada ver todo esto. Así que vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos de preguntas. Ujú. Aquí vamos a comenzar con un ejemplo de una pregunta que es del tipo numérica. Aquí tenemos nuestra parte de que se inicia la parte de sección, de question, perdón, y aquí nosotros escribimos el enunciado de la pregunta. Después tenemos solution, nuestro entorno solution. Aquí vamos a poder escribir todo lo que nosotros querramos del desarrollo de nuestras respuestas o la información que es importante que el alumno tenga en consideración cuando esté resolviendo o trabajando con esta pregunta. Y luego tenemos nuestra metainformación, ¿no? En este caso particular, yo estoy indicando que esta es una pregunta de la materia de álgebra, que al momento de pasar esta pregunta a Moodle se ponga en la sección de álgebra, en la categoría numérica. Finalmente, le estoy diciendo que el tipo de pregunta es una pregunta del tipo numérica, con este num, y que la solución es 48. Y además, como esta pregunta, pues es una pregunta con una respuesta numérica exacta, pues no quiero que haya tolerancia. Quiero que si no me dan el 48, pues su pregunta sea incorrecta. Esta estructura que tenemos aquí, cuando la utilizamos en exams para generar ya sea un archivo PDF o un archivo en Moodle, se ve de esta forma. La parte de arriba es como se ve en el formato PDF y la parte de abajo es como se ve la pregunta en Moodle. Eh, por supuesto, esta forma de que se vea en Moodle depende pues de la versión y de los plugins que nosotros tengamos en nuestra plataforma virtual. Por defecto, en el aula virtual se ven de esta forma. Y como pueden ver, aquí lo que tenemos es nuestra pregunta que está aquí en la parte de arriba. Esta es la parte de abajo que sería la solución. Y en el caso de Moodle, pues solo podemos ver la pregunta y no es hasta que el alumno responde cuando él puede ver pues el ambiente de la solución. Una pregunta del tipo texto corto se ve muy parecida. Ujú. Tenemos nuestro ambiente question, nuestro ambiente solution. Eh, Tipo de pregunta, pues es de álgebra, y si la vamos a poner en Moodle, queremos que entre en la categoría álgebra de texto. Es una pregunta del tipo string con un texto corto, y la solución es ecuación lineal. Una vez más, esto al ejecutarlo en exams, pues se ve de esta forma. Ujú. Después tenemos nuestras preguntas de opción múltiple. Aquí es donde ya empezamos a incluir más cosas. Tenemos nuestro ambiente question, está aquí, y aquí tenemos un montón de opciones. En este caso particular tenemos 8 opciones diferentes a nuestra pregunta, y luego tenemos nuestras soluciones. No, aquí tenemos que nuestra primera opción es la pregunta correcta, y en las otras pues tenemos que son respuestas incorrectas, y tenemos la razón del por qué son incorrectas. En este caso, eh, pues el tipo de pregunta es una pregunta del tipo, perdón, es una pregunta de la materia de álgebra y la quiero poner en la sección álgebra SC de single choice. Y además, si se fijan en la parte de Xsolutions, tengo
unos y ceros. Los unos indica que tengo una respuesta correcta y el cero que es una respuesta falsa. Y finalmente aquí agrego un elemento extra que es exuf5. Ese exuf5 lo que hace es que de las 8 respuestas posibles va a tomar la respuesta correcta y va a tomar otras 4 de las respuestas falsas y las va a revolver y son las que le va a presentar a nuestros alumnos. Y va a ser lo mismo de las soluciones, pues va a tomar la respuesta correcta y las mismas 4 soluciones asociadas a las respuestas que escogió arriba y se las va a presentar a nuestros alumnos. Esto en PDF se ve de esta forma. Y, por ejemplo, generándolo para Moodle se ve de esta otra. Aquí, por ejemplo, podemos observar que en el formato en PDF la opción D, que es X por X menos 9, pues no está incluida en la salida para Moodle y pues que x menos 9 al cuadrado sí está aquí en Moodle, pero no está en nuestro formato PDF. Es decir, toma las 5 de nuestras 8 posibles respuestas, las revuelve y se las presenta a nuestros alumnos. Eh, bien. Después tenemos pues las de opción múltiple, que se parecen un montón a las de una única respuesta correcta. Si ven, es la misma estructura. Tengo mi pregunta, mis posibles opciones, eh, luego su retroalimentación corta en este caso. Y ahora en la parte de Xolutions tengo 4 unos y 4 ceros. Esto quiere decir que las primeras 4 opciones son respuestas correctas y las últimas 4 son respuestas incorrectas. Y entonces lo que va a hacer el programa es tomar por lo menos una respuesta correcta y luego 4 preguntas más, ya sean correctas o incorrectas, y con ellas va a generar una pregunta de opción múltiple a nuestros alumnos. Y estas pues se ven muy parecido en PDF, y aquí en Moodle ya se empieza a ver un poquito la diferencia. Es que aquí tengo cuadritos. Recuerden que en Moodle, si nosotros tenemos cuadritos, pues podemos seleccionar varios de los cuadritos, a diferencia de las preguntas single choice, en donde tenemos bolitas y solo podemos seleccionar una de ellas, ¿no? Acá tenemos nuestros cuadritos y podemos seleccionar 2, 3 o más. Bien, y bueno, después de la opción múltiple, pues la que sigue es una que combina todas ellas. Aquí ya esta pregunta se ve muy grande, pero no se asusten, es muy sencilla su estructura, porque tenemos una primer pregunta que es esta que está aquí, que es Answer One, y esa aquí en Xclose Type me está diciendo que es una pregunta del tipo texto, una subpregunta del tipo texto. Luego aquí tengo una segunda pregunta, es que tiene un valor numérico, que en este caso es, perdón, una pregunta de opción múltiple, que en este caso es 1 y 0. Y luego tengo 3 preguntas, que serían estas 3, que son del tipo numérico. Y luego, para terminar, tengo una pregunta que es de opción múltiple con una única respuesta correcta. Como digo, a lo mejor esta puede impactar la primera vez que la vemos, pero pues ya una vez que empezamos a trabajar con estas estructuras, pues vemos que no son tan complicadas, son bastante sencillas. Aquí en este caso particular, pues mi primera opción es un cuadrito en blanco, porque es lo que va a poner el alumno. La segunda es que el alumno ponga o que el determinante es 0, que es distinto de 0. En la tercera va a tener tercera, cuarta y quinta, el alumno tiene que poner un número, y en la última él tiene que escoger una de estas 3 opciones. Ahorita, de hecho, las vemos cómo se pueden trabajar, cómo se ven tanto en PDF como en Moodle. Y aquí, pues, una vez más, en Solution, pues, toda la retroalimentación y toda la información que nosotros queremos mostrar a nuestros alumnos. Estas preguntas en PDF se ven así. Tengo el siguiente sistema de ecuaciones, aquí están mis ecuaciones, pues método de resolución, pues un cuadrito en blanco para que el alumno lo ponga. Propiedades del determinante, pues 2 opciones entre la A y la B, que resuelva el sistema y que nos diga los valores de X, Y y Z. Y finalmente, pues un cambio en la pregunta, donde si yo cambiase la tercera ecuación, ¿qué pasa con mi sistema de ecuaciones?
Así es como lo veríamos nosotros en formato PDF. Y así es como se ven estos en Moodle. Ujú. Y bueno, seguramente pues aquí verlo solamente como que no nos ayuda mucho, así que vamos a generar algunos ejercicios. Permítame un momento. Ay, perdón, no había visto que silencié el micrófono. Una disculpa, no sé en qué momento lo silencié. Este, perdón, creo que lo fue cuando minimicé cuando compartí el escritorio, así que
Me Sí, gustaría regresarme a esa parte. Bueno, en esto tengo, aquí lo que tengo son eh, unas preguntas del tipo numérico, con respuesta del tipo numérico, y 5 preguntas con respuesta del tipo texto. Aquí podemos ver sus estructuras. Esta es la pregunta de texto 2. Aquí tengo mi ambiente del enunciado de la pregunta, mi ambiente de la solución y la metainformación. Lo mismo aquí. Tengo el ambiente de la pregunta, el de la solución y la metainformación para los alumnos. Así se ven las preguntas. Ujú. Todas estas se ven así. Igual, enunciado, solución, metainformación. Y cuando todas estas las agrego al paquete de exams, ujú, aquí pues se ven muchos comandos, pero bueno, todos estos son innecesarios. En realidad solo necesitamos dos, que serían este y este de aquí. Ujú. Pero cuando yo agrego todas esas y las ejecuto, lo que voy a obtener son dos archivos PDF, que son estos. Aquí ahorita se generan del lado derecho. Ahí está. Tengo un archivo que es el de los ejercicios que les voy a presentar a mis alumnos. Ujú. Aquí tengo pues mi hoja de respuestas para que ellos pongan pues las respuestas numéricas y las respuestas de texto. Aquí tengo pues las preguntas con sus enunciados. Ujú. Y otro archivo que se genera es el de las soluciones. Ujú. El de las soluciones pues lo que tiene es la misma hoja de respuestas ya rellenas. Ujú. Y aquí no tengo las preguntas, lo que tengo es la retroalimentación de pues cada pregunta. Por ejemplo, aquí mi ejercicio 1 es resolver la ecuación 125x menos 375 igual a 5625. Y aquí lo que tengo pues son los pasos que el alumno debe seguir para pues encontrar dicha solución. Y aquí arriba pues tengo una hojita para hacer una revisión rápida de las soluciones de nuestros alumnos. Ujú. Así se ven las preguntas del tipo numérico y del tipo texto corto. Ujú. Eh, Voy a agregar ahorita unas preguntas del tipo con varias respuestas correctas y con una única respuesta correcta. Vamos a ver cómo se ven esas preguntas. Aquí lo mismo, voy a eliminar esto y vamos a volver bueno, aquí de hecho ya se generaron. Y estas preguntas pues se ven muy parecidos, ¿no? Tengo un archivo de texto donde vienen las respuestas para que mis alumnos rellenen las opciones que tienen y luego pues vienen todas nuestras preguntas. Entonces la prueba que daríamos a nuestros alumnos y aquí tenemos pues las soluciones. Si se fijan del lado izquierdo tengo una única solución correcta y del lado derecho pues hay más de una. Ujú. Y los pasos que tiene cada una de las diferentes preguntas o la información eh, que debe conocer nuestros alumnos. Aquí, por ejemplo, una pregunta de probabilidad, pues porque son tal o cuales pasos las respuestas que debe de incluir, ¿no? Eh, Vamos a generar algunas del tipo close. Ahí está, ya se generaron mis dos archivos y lo mismo, tengo una hoja de respuestas y de preguntas para mis alumnos. Así se ven las en PDF. Y tengo pues el mismo archivo, pero
con las soluciones que tengan. Esto, por ejemplo, es muy útil para poder calificar rápido. A los alumnos podemos pedirles pues esta hoja con las respuestas, checar pues que sus respuestas sean correctas o incorrectas de manera muy rápida y después pues revisar los procesos que tiene o que nos entrega cada uno de nuestros alumnos. Esto permitiría agilizar mucho la evaluación, la calificación, la parte de calificación, aunque como mencioné antes, particularmente con exams existe una opción que es un poquito avanzada, que es la opción de NOPS, que directamente nos permite escanear esta hoja de respuestas de nuestros alumnos y que el programa pues nos califique automáticamente todo, ¿no? Pero pues eso ya es un poquito más avanzado, al menos hasta aquí la generación de preguntas pues es muy sencillita, solo es crear el ambiente del enunciado, el de la solución y la metainformación importante para nuestros alumnos. Ujú. Bueno, y pues no solo eso, podemos pues generar diferentes versiones de exámenes con diferentes pues preguntas. Por ejemplo, voy a, voy a meter preguntas de todos los tipos. Y pues ahora voy a hacer algo un poquito diferente. Y es que voy a pedirle a este programa que de todas estas preguntas escoja 10 y me genere 4 versiones de exámenes diferentes. Eso pues se hace con este comando que está aquí. Ujú. Aquí pues iremos viendo del lado derecho cómo se van generando esas, estas preguntas. Aquí ya tenemos nuestro primer par de archivos. Ujú. Nuestro archivo eh, de la prueba o del examen que hagamos, ujú, con sus soluciones. Y pues aquí se están generando los demás. Ahí está. Tenemos pues nuestros 4 diferentes archivos para los alumnos y nuestras 4 diferentes soluciones para que nosotros podamos cotejar las respuestas o incluso dárselas a nuestros alumnos y que ellos puedan verificar pues lo que hicieron. Ujú. Eh, Si yo quisiera más, en este caso, por ejemplo, aquí en vez de 4 le puedo poner 20 o 100 o todas las que yo quiera que se generen y todas se van a generar, pues, considerando que tengo un banco de preguntas generado para esta prueba, pues se van a generar de forma equitativa para todos los alumnos o puedo, por ejemplo, poner solamente 10 preguntas y que se escojan esas mismas 10 preguntas, pero que cambien el orden en el que están, en el que se presentan a los alumnos. Y por supuesto, aunque no lo muestro aquí, pues que también se generen valores aleatorios para que nuestros alumnos eh, tengan diferentes preguntas. Y cuando digo valores aleatorios, no solo me refiero a números, sino también me refiero a cadenas de texto. A lo mejor un mismo enunciado le puedo hacer a un alumno una pregunta varias preguntas diferentes y puedo pedir al programa que escoja una de esas preguntas y su respuesta correcta. No solamente, cuando digo versiones, valores aleatorios, no solamente son valores numéricos, también pueden ser preguntas, también pueden ser, por ejemplo, diferentes enunciados en el caso de que nosotros querramos diseñar una pregunta de relacionar columnas, por ejemplo que del lado izquierdo se escojan 3 o 5 de varias opciones y sus enunciados correctos del lado derecho, que nuestros alumnos pues tengan versiones diferentes de sus exámenes. Ujú. Entonces, así como lo puedo hacer para el formato PDF, pues también podemos hacerlo directamente para Moodle. La, la batería de preguntas es exactamente la misma. ¿No? Aquí pues voy a borrar esto un momentito. Ujú. Solamente que el comando cambia. Pues aquí arriba tengo exams a PDF y aquí tengo exams a Moodle. Ujú. Entonces voy a mover tantito esto para arriba, permítanme.
Ahí está, cuando yo ejecuto se genera pues este archivo que quienes hayan trabajado con Moodle sabrán que pues es el archivo que tenemos que usar para subir nuestras preguntas. Ujú. En este caso, pues aquí tengo una sesión de Moodle del aula virtual. Ujú. Aquí nos vamos al banco de preguntas y como pueden ver de entrada, pues no tengo ninguna pregunta, no hay preguntas en mi curso. Entonces, pues le decimos que queremos importar algunas preguntas, en este caso, pues que están en el formato Moodle, las arrastramos. Ahí ahí están. Y le damos en importar. Ujú. Nos vamos a preguntas y aquí podemos ver que ya tengo todas esas preguntas que se generaron, ya están aquí. De hecho, aquí podemos ver las categorías, como les había mencionado. En este caso, por ejemplo, se creó una categoría llamada álgebra y ahí tengo una pregunta del tipo numérica y tengo dos preguntas del tipo texto. Ujú. Por ejemplo, vamos a ver estas y podemos ver la vista previa de nuestra pregunta. Ujú. Aquí pues las podemos rellenar con el valor correcto. Ujú. No, aquí vemos la retroalimentación de las preguntas, pues es esta parte amarillita que está aquí y es la parte que viene en el ambiente solution. Vamos a seleccionar, por ejemplo, pues eh, otra pregunta de aquí, por ejemplo, esta. Ujú. Lo mismo, aquí tenemos la integral de ingresa el resultado con 4 decimales. ¿No? En este caso, nuestro resultado es 78 y pues enviar y nuestra pregunta, pues aquí nos da la retroalimentación, que es una vez más lo que viene en la parte de solutions. Ujú. Eh, voy a incluir, voy a incluir ahora preguntas del tipo de opción múltiple. Vamos a borrar esto. Eh, una vez más, pongo las preguntas con las que yo quiero trabajar y pues ejecuto esto y se genera pues mi archivo de Moodle. Pues importamos esas preguntas nuevas. Ujú. De Moodle. Y pues si ahora nos vamos a preguntas, en categorías ya tenemos una nueva categoría que son las dos nuevas categorías, ¿no? Que son las SC, Single Choice, y las MC, Multi Choice, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a tomar esta pregunta, que es una pregunta del tipo Single Choice, ¿no? Aquí está, tenemos, pues nos pide factorizar esta expresión y pues como vemos solo podemos escoger una respuesta correcta. Ujú. Rellenamos con la respuesta y enviar y terminar, y aquí pues nos da la retroalimentación de la pregunta. Ujú. Lo mismo hace con las preguntas del tipo M-Choice. Ujú. Aquí pues tengo para elegir varias opciones. Ujú. Pues enviamos nuestra respuesta y aquí en amarillo, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, pues es lo que corresponde al ambiente de solution de nuestras preguntas. Ujú. Y bueno, nos falta agregar un tipo de preguntas, que serían las preguntas del tipo close. Ujú. Ejecutamos y tenemos preguntas del tipo close. Y pues a ver, vamos a tomar una, aquí hay una. Ujú. Vamos a tomar esta, la segunda. ¿No? Así se ven las preguntas del tipo close. ¿No?
pues igual podemos pedirle que tenemos esas respuestas, pues enviamos y terminamos. Y aquí pues viene toda la retroalimentación correspondiente a estas preguntas. Y como pueden ver, esto lo hacemos con el mismo banco de preguntas, ¿no? Nosotros lo único que necesitamos es eh, nuestros archivos que contienen pues nuestros enunciados de la pregunta. Y ya con eso, pues los ponemos a exams y se los podemos compartir. De hecho, teniendo varios archivos entre profesores, podríamos crear diferentes archivos, diferentes preguntas y compartirlas entre nosotros. Eso podría ayudar bastante, por ejemplo, para pruebas más generales, a lo mejor una prueba del tipo, algo parecido a lo que podría ser una prueba departamental o entre nosotros, intercambiar preguntas con algunos de nuestros compañeros para también, pues, reducir un poquito la carga de trabajo justamente de generar preguntas, ¿no? Todo se hace siempre con nuestros archivos y con unas plantillas, eh, pero solamente cambiamos el tipo de archivo que nosotros queremos y como ven lo podemos exportar tanto a Moodle como a PDF. Si yo tuviera una plataforma en Blackboard, pues lo mismo, exactamente el mismo tipo de archivos los puedo exportar pues a Blackboard, a HTML, a Word y a cualquier otro formato que yo quiera exportarlo, particularmente en Moodle, en OpenOLAT y en Blackboard. Además, pues puedo pedirle que la categoría donde están estos ejercicios se esté incluida en la información del ejercicio. Ujú, para que así pues no tenga 50,000 preguntas en algún lado. Todas las preguntas que yo genere, por ejemplo, a lo mejor sean del tipo álgebra, unidad uno, y yo pueda meter allí muchas preguntas de la unidad uno de álgebra, unidad 2 o por algún tema en específico, por ejemplo, álgebra, preguntas fáciles, difíciles, intermedias. Yo puedo generar todas las etiquetas que a mí me interesen para subirlas a Moodle. Puedo generar muchas versiones, todas las versiones que yo quiera, así como en PDF pude generar, en este caso, 4 versiones, pues puedo hacer lo mismo para Moodle. Puedo decirle que se generen 10 o 50 o 100 versiones de la misma pregunta para mis alumnos o de una serie de preguntas para mis alumnos y, por ejemplo, dárselas para que ellos puedan practicar todo lo que ellos quieran en Moodle para prepararse para la evaluación, eh, a lo mejor una evaluación presencial o similar. Ujú. Mm, permítanme, entonces, pues así es como se generan las preguntas. A lo mejor el código, pues se puede ver un poquito por allí presionable, pero es un código muy sencillo que puedo reutilizar muchas veces. La única parte que pues costaría un poco de trabajo es estar haciendo pues cada pregunta en un archivo separado, ¿no? Por cada pregunta que yo quiera necesito un archivo separado con su información, pero pues tiene la ventaja de que son preguntas que puedo reutilizar en otros cursos, para otros exámenes, a lo mejor genero preguntas para la evaluación del primer parcial, del segundo y del tercero, y para el examen final solo tomo diferentes versiones de las que ya tengo creadas y genero pues un examen, ¿no? Incluso pues se puede pedir cosas ya más específicas, decirle que a lo mejor del primer parcial escoja 3 preguntas, del segundo 3 y del cuarto 4, ¿no? Y así tengo un examen de 10 preguntas. En fin, se pueden hacer bastantes cosas con este paquete. Ujú. Y pues esto solamente es pues una pequeña mirada a lo que es exams. Aquí hay muchísimas más cosas de las que podemos tratar. Eh, Ujú, hay muchísimas más cosas de las que podemos tratar. Por ejemplo, pues agregar contenido dinámico, como digo, no solamente dinámico en el sentido de cambiar números o cambiar letras, puedo cambiar problemas completos, puedo cambiar enunciados, puedo cambiar preguntas. Ujú. Eh,
opciones de personalización estilo. Aquí, por ejemplo, las preguntas de opción múltiple, ¿qué pasa si el alumno selecciona una opción que es incorrecta? A lo mejor quiero restarle puntos en esa pregunta o no quiero restarle nada, ¿no? O, por ejemplo, pues todas las preguntas que se muestran aquí están en formato vertical, las de opción múltiple. Pues a lo mejor a mí me gusta que se vean en formato horizontal o muchísimas otras opciones de personalización que nosotros tenemos, tanto para mostrar al alumno como a la hora de calificar, ¿no? ¿Cuánto quiero que valga una pregunta? ¿Cómo quiero que se presente a los alumnos? Ujú. Y opciones de evaluación, pues, en este caso particularmente, pues controlar la tolerancia o de las preguntas, lo que vale una pregunta, qué retroalimentación general le quiero mostrar a mis alumnos. A lo mejor para una retroalimentación personal, pues ya estaría bien trabajar con inteligencia artificial o similar. Y pues los criterios de calificación que nosotros queremos, aquí todo se establece por defecto a una pregunta, un punto, a una pregunta, un punto, pero pues no necesariamente queremos evaluar así. Ujú. Eh, Además, tenemos pues otras cualidades de exams, pues es que su estructura es muy sistemática. Uno tiene un script en R para generar nuestros exámenes. Tenemos nuestras preguntas en sus archivos separados y las metemos a una carpeta para que se generen nuestros exámenes y todas las versiones que hay. Eh, Nos permite comenzar con preguntas muy sencillas. Las preguntas como las que mostré, pues son preguntas que cualquiera de nosotros puede escribir sin tener conocimiento de R ni de programación. Y ya una vez que nos vamos acostumbrando a ellas, pues podemos empezar a combinarla pues con elementos un poquito más avanzados, como SES, como matemática, como incluso R directamente tiene algunas funciones para generar valores dinámicos, ir cambiando la presentación y similar. Entonces tiene una curva de aprendizaje bastante que podemos ir eh, aprendiendo sin tanto problema, comenzando con preguntas muy sencillas. A lo mejor lo que se le podría complicar a algunos profesores es el generar sus primeros dos exámenes o tres, pero ya una vez que empiezan a generarlos, pues se facilita más y podemos ir avanzando hasta donde nosotros querramos. Como digo, ya se pueden generar, podemos generar evaluaciones en las que nosotros obtengamos las respuestas de nuestros alumnos, escaneamos esas respuestas y en automático nos genera la calificación de todas ellas o nos da las estadísticas de cuántas preguntas estuvieron bien, cuántas veces aparece una pregunta, el porcentaje de alumnos que la tienen bien o mal y similar. Ujú. Eh, También pues tiene la cualidad de que es reproducible. Yo puedo generar ejercicios y puedo establecer una semilla para que todos los ejercicios se generen siempre iguales o siempre idénticos. Puedo generar valores para que si en algún momento existe una duda de los exámenes, pues yo pueda volver a, a generarlos tal y como los tenían mis alumnos. Ujú. Puedo establecer semillas para recuperar la información de los exámenes que ya hice. Ujú. Eh, Aquí, pues, la curva de aprendizaje es, es, es bastante menor, como digo, de lo que parece. Eh, una vez que uno ya tiene ahí algunos ejercicios, ya puede ir familiarizándose más e ir escalando poco a poco, agregando pues elementos nuevos, elementos dinámicos, elementos más avanzados. Y pues lo último que me resta decir es que Exam pues, es una herramienta que es bastante potente, muy flexible y se adapta a distintos contextos de evaluación. Nos permite tener control de las preguntas, mantener el estilo o la metodología con la que nosotros queremos evaluar las preguntas. Somos nosotros como profesores quienes estamos frente a grupo, así que sabemos qué cosas nos gustaría preguntarle a nuestros alumnos y con qué metodología o con qué estilo se las estamos enseñando y pues RxAMS nos permite justamente crear evaluaciones con esas cualidades, con preguntas diseñadas para ellos y una retroalimentación que sea acorde con la explicación o la metodología que nosotros le enseñamos a nuestros alumnos. Y pues
lo importante de esta plática, pues es que ustedes la chequen, la evalúen y pues experimenten un poquito con ella. Ujú. Gracias. No sé si hay por ahí alguna pregunta. Ah, pues muchas gracias. No sé si haya preguntas en el chat, ¿no hay? No, creo que no. Se puede trabajar también, por ejemplo, para la parte gráfica, se puede usar GeoGebra también. Sí, se puede incluir GeoGebra, matemática, Ah, ok. Wolfram, SageMath y otras, Ah, perfecto. otras herramientas. Ujú. Ah, muy bien. Ay, qué bien. ¿Cómo ha cambiado, no? Nuestras formas de dar clases de pandemia para acá. Digo, yo desafortunadamente yo ahorita no estoy dando clases, o sea, dejé de dar clases justo antes de pandemia, entonces para mí esto todo es nuevo. Esto no. Muy interesante. No sé si haya comentarios de ti. Y pues sí, justo eso que decías de la pandemia, yo creo que eh, yo y vi también que muchos profesores aprendimos, tal vez sea incorrecta la palabra, no sé, obligadamente tuvimos que aprender en ese Sí, entonces a usar muchas cosas, pero pues fue una motivación especial. Yo hago votos porque sigamos con claro. esas ganas de aprender más cosas como esta. Mm, Afortunadamente ahorita no tenemos esa presión tan, eh, pues, que vimos el miedo, ¿no? Que ahora no sea el miedo, que ahora sean otras cosas. Yo creo que sí podemos proponernos, como decía Omar, ir aprendiendo, no desesperarnos. Y yo estoy seguro que em, si si nos encontramos con un obstáculo en este camino, pues Omar es un profesor que sin duda también nos puede orientar, ¿no? Sobre cómo seguir aprendiendo. claro, Entonces, ahora sí que si no lo aprendemos es porque nosotros no nos interesa, ¿no? sí. Bueno, Por aquí, por supuesto. ejemplo, Ah, pues perfecto. esta es una propuesta que estoy haciendo para mis alumnos de cuarto, donde vienen pues Ah, algunas gráficas de las perfecto. transformaciones, ya viene con sus planos y pues vienen sus gráficas ya en la parte de soluciones, ya se generan. Ah, Ujú. muy bien. Entonces sí, se pueden incluir pues muchas herramientas aquí. Sí, está bien padre. Está bien padre. En el chat hay un comentario. A ver, Sí, como digo, como se puede trabajar con Wolfram, con Sage, con matemática, con GeoGebra, pues nosotros podemos diseñar nuestras preguntas de estadística, nuestros gráficos, por ejemplo, en Wolfram o particularmente en Sage, que es una herramienta que ya anteriormente presenté. Se pueden generar ahí las preguntas y pues ya nada más se incrustan en nuestro, pues sí, en el enunciado y en las respuestas. perfecto. El doctor Falconi se disculpa, tuvo que salir, tenía una reunión. Entonces se disculpa con todos ustedes. El profesor Roberto Albino dice que es una excelente presentación. Muchas gracias por compartir. Es una gran herramienta, dice la maestra Fiorella. ¿Qué se puede preguntar de estadística? Pues justo como profesores nosotros tenemos el control de la herramienta, pues podríamos, por ejemplo, no sé, una pregunta, generar 10 estaturas de alumnos y pedirles que saquen la media o generar las gráficas de los Claro, histogramas, las gráficas polinomiales. Especialmente porque podemos incluir casi todos los sistemas algebraicos de cómputo famosos, Maple, MATLAB, Matemáticas, SageMath, GeoGebra, podemos incrustar tanto sus ecuaciones como sus gráficos dentro de nuestras preguntas. Y pues esta incrustación es válida tanto para PDF como para Moodle,
Blackboard y todas las demás plataformas. Ujú. Padrísimo. Este, sí, ay, bueno, de hecho, hay, para empezar, hay un curso que por ahí estábamos pensando en impartir para que si se animan, pues se puedan inscribir y trabajar con nosotros, pero pues está también eh, la página oficial del paquete. Ujú, que es esta, así la pueden buscar, RExams, y aquí pues viene ejemplos de cómo escribir nuestros exámenes, cómo imprimirlos, escanearlos, calificarlos, vienen algunos ejercicios muestra. ¿M? Aquí viene el código de cómo se generan, el PDF de cómo queda el ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta página es una con la que podrían comenzar, ¿sí? RExams. RxSams. Ujú. Y pues si están interesados, como digo, espero que podamos dar un curso de esta herramienta. Estaría padrísimo. Sí, un tallercito estaría muy bien. Perfecto. Pues no sé si hay algún otro comentario. Creo que no. Creo que no. Pues muy interesante y qué buena herramienta. Creo que es de, como decía Leti, también una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia. Veámoslo así. Pues muchas gracias, profesor. Fue muy enriquecedor la plática. Y gracias a todos. La próxima reunión va a ser ya hasta mayo, porque creo que están ahorita con muchas cosas, ¿verdad, Leti? Entonces, nos vemos en mayo, ya les llegará el cartel por ahí. Muchas gracias, gracias, profesor Francisco. Gracias a ustedes. Buena tarde. Buena tarde. Que terminen pronto de calificar. Dejo de grabar.